El reloj de pared emitía su peculiar sonido pendular, hipnótico en ocasiones. Los muebles de madera oscura, tallados en alguna de las colonias de ultramar, hacían de la estancia un lugar algo lúgubre, de no ser por la intensa luz estival que se colaba por los ventanales que daban al puerto. Sobre el escritorio, la carta con el sello de la compañía. El viejo cascarrabias, celoso de sus negocios, sabía que aquel trabajo solo se lo podía encomendar a él. Borracho y pendenciero, era el único capacitado para navegar por aguas en permanente conflicto, donde cualquier mercancía podía cambiar de manos en el tiempo que lleva largar un cabo. El sobre lacrado, en las manos temblorosas del anciano gruñón, se agitaba como el pez que intenta zafarse del anzuelo. Su interior permanecería oculto hasta cruzar el paralelo 30 Sur, antes de doblar el cabo de las tormentas. Bebedor compulsivo, sí, camorrista y mujeriego también, pero su palabra, lealtad y entrega valían más que cualquier bodega cargada de seda china o té de Ceilán. A las 3 de la madrugada de la primavera austral, con una mar gruesa de proa y vientos que amenazaban con arrancarlo todo, a bordo de su clipper, el capitán Hughes abría la carta entregada en Londres meses antes. La exquisita caligrafía y el cuidado estilo con que estaba escrita no ocultaban la brutalidad del mensaje. Poner rumbo a Bombay y eliminar al gobernador para facilitar las descargas de opio en la India, asegurando así el negocio en la zona. Perder el barco también formaba parte del plan diseñado desde la lejana metrópoli, pero él no haría de su tripulación un manojo de náufragos. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy recibimos a Pilar Passanau. Hace unos días grabamos con ella para nuestro canal de YouTube, después de que arribase a la caribeña isla de Antigua, lugar de retorno tras su partida para participar en la Mini Globe Race hace poco más de un año. Regata de vuelta al mundo con escalas, a Pilar la hemos ido entrevistando en A Son de Mar a medida que cumplía el recorrido de cada una de las etapas y ha tocado hacer balance. El buen papel que ha hecho y lo mucho que nos apetecía saber algo más sobre su trayectoria como regatista nos ha llevado a entrevistarla. Más de 20.000 millas de circunnavegación y cuarta posición en la clasificación general son sus últimos números, pero a lo largo de su carrera ha obtenido importantes éxitos en otras regatas, tanto oceánicas como de club, en crucero o vela de competición. También destacamos un importante evento que un año más recorrerá la costa cantábrica este mes de junio. Vuelve el Camino a Vela en su 10ª edición. Desde La Rochelle partirán los barcos participantes con sus tripulaciones para vivir una experiencia que data de la Edad Media, llegar hasta el sepulcro del apóstol Santiago por mar y obtener así la acreditación de peregrino. Travesía que fusiona tradición, cultura de mar y navegación a vela en un entorno de compañerismo y camaradería que todavía estás a tiempo de conocer si te inscribes. Quedan muy pocas plazas. Libros de contenido náutico y algo sobre las balsas salvavidas que es obligado llevar a bordo y muy recomendable, en cualquier caso, completan los contenidos de este episodio. Recuerda que la entrevista completa a Pilar Passanau con imágenes de la Mini Globe Race la tendrás el próximo jueves en A Son de Mar, el podcast, nuestro canal de YouTube. Comenzamos. Tuvimos el gusto de recibir en el Aruna a la persona cuya estela seguimos desde que partiera de la isla de Antigua el pasado mes de febrero de 2025, mes en el que se daba la salida a la Mini Globe Race, regata de vuelta al mundo en solitario con escalas. Cruzó la meta el pasado día 8 en segunda posición, acabando cuarta en la general de un total de 11 regatistas que lograron terminar la circunnavegación hacia el oeste en barcos que no llegan a los 6 metros. Con ella grabamos para nuestro canal de YouTube en una entrevista que podrás ver completa a partir del próximo jueves
y de la que a continuación escucharás los minutos que siguen. A Pilar Pasanau le preguntamos muchas cosas, porque hemos querido saber sobre su vida o el porqué del interés que siempre mostró hacia la navegación en solitario. También de cómo llegó a la práctica de la vela, si a través de la vela ligera o ya en crucero. De pequeña empecé con vela ligera, empecé con un poco de windsurf, un poco de patín catalán, luego navegué en 420, en Borien, probé un montón de barcos, pero hasta que no me junté con las chicas de la campaña olímpica del 92, o sea, ya debí tener unos 20 y tantos años, hasta que no me junté con ellas, con un barco que yo había comprado para navegar en solitario, con el que luego no me permitieron navegar en solitario porque decían que no es suficientemente seguro, pues me tendría que ir con ellas a navegar. Y tuve patrocinador, tuve el Elial, tuve un año, tuve el Lacoste 3 años y nada, y luego ya pues me compré un barco más grande y hice el Campeonato de España de Solitarios, que también me fue muy bien y continué con él. Yo el objetivo lo tenía claro, lo que pasa es que todo lo que me acompañó me fue muy bien para formarme y sobre todo aprendí de las mejores chicas que había en navegación en vela ligera. Sí, porque bueno, el ámbito de las regatas es amplio, ¿no? Has participado, además de en crucero, en regatas de barcos clásicos y, por supuesto, en solitario. ¿Es esta la modalidad en la que más a gusto te sientes? Bueno, yo creo que mi objetivo ha sido siempre ese, el navegar en solitario, y todo lo demás me ha acompañado y me ha ayudado a mi formación, a mi crecimiento, a tener experiencia, y creo que ha sido un camino muy agradable, me ha gustado muchísimo y he conocido un montón de puertos, de barcos, de gente, y la verdad es que todo me ha aportado. Pero mi objetivo principal, creo yo, es la navegación en solitario, sí. Ya. Bueno, en alguna de las clásicas, como la Mare Nostrum, son regatas que se te han dado especialmente bien, ¿no? Cada vez que tomabas la salida en una de estas regatas en solitario, digamos de andar por casa, la cabeza te rondaba, pensabas en hacer proyectos oceánicos como cruzar el Atlántico o dar la vuelta al mundo. Yo creo que sí, que mi preparación de la Mare Nostrum, que aunque parece que sea una regata simple, son 500 millas alrededor de las Baleares, en una época donde el cambio meteorológico es bastante notable, no te salvas de tener al menos un chubasco o varios. Y mucha gente no acaba esta regata porque no es tan fácil. Mi idea era prepárate bien, pásalo lo mal que puedas ahora, rompe todo lo que puedas ahora para prepararte bien para la siguiente regata, para el siguiente objetivo, que es dar la vuelta al mundo. Lo que pasa es que nunca he sabido cómo iba a dar la vuelta al mundo. Lo que tenía claro es que debía estar preparada para la ocasión. 10 años que has pasado en la clase mini, es un tipo de regatas, entonces, esta de solitario, que conoces bien. ¿Cuáles son los requisitos para llegar a este tipo de barcos? Bueno, la verdad es que para hacer la mini transa has de tener un barco, un Class Mini 650, y a partir de ahí clasificarte, que es lo más duro quizá porque son unas 2000 millas de navegación con tu barco. Puedes combinarla entre solitario y a dos, pero los circuitos son en la parte atlántica y en la parte mediterránea. Yo la hice en las dos partes porque me interesaba aprender un montón del Atlántico para cuando hiciera el cruce de la regata en sí, vaya. Bueno, Pilar, esto nos sirve para hablar de la Mini Globe Race, perdón. Una regata que acabas de terminar porque hace tan solo unos días que has entrado en Antigua. No sé, ¿cómo te sientes ahora que llevas ya unos días en tierra? Bueno, me siento bien. La verdad es que cuando llegué me sentía bien, físicamente muy bien, quizá mentalmente cansada, pero luego cuando llevo aquí una semana, todo el cansancio acumulado me imagino que se ha ido notando y cada vez me he sentido un poquito como más cansada, me imagino que necesitaba relajarme del todo, tocar fondo físicamente, y ahora estoy volviendo a subir. Pero la verdad es que con la regata en sí contenta por haber realizado mi sueño de dar la vuelta al mundo en solitario, con un presupuesto muy bajo, tan bajo que cuando vuelva he de trabajar para devolver todo lo que mi familia y amigos y amigas me han dejado. Pero feliz de haberla hecho, y la verdad es que recomiendo a todo el mundo que cumpla su sueño de la manera que pueda.
Qué bueno, qué bueno. Has llegado segunda a Antigua después de recorrer más de 20.000 millas en solitario alrededor del mundo y cuarta en la general, ¿no? Saliste de Antigua con la intención de hacer el mejor papel, desde luego. ¿Firmabas estas posiciones el 25 de febrero de 2025 cuando soltaste El ve- amarras? Jorge, el 23 de febrero del 2025, mi cabeza solo quería pensar, ojalá pueda acabar la siguiente etapa, siguiente Claro, etapa de Antigua a Panamá, porque justo 10 días antes de empezar la regata, le había sí, dicho a Don McIntyre que sí, que confirmaba mi participación en la Vuelta al Mundo, que no estaba preparada, que no tenía el barco listo al 100%, pero que me comprometía a prepararlo para Panamá. Así que mi único objetivo fue acabarla desde el principio, acabar. Y nunca, sí que he ido teniendo pues ilusiones de tener podium en la general, pero cuando vas navegando con este barco te vas dando cuenta de que es duro, de que es dura la convivencia, no es que la convivencia, la vivencia a bordo, porque es un barco muy pequeño, no es claro. confortable, cocinar algo muy increíble, poder cocinar ahí dentro, no es tan fácil. Para mí dormir también era muy difícil, por eso necesito ahora descansar, pero es un barco relativamente, el barco para navegar es relativamente fácil, lo que es un poco más difícil es hacerlo navegar rápido y la vida a bordo. Una regata de las características de la Mini Globe Race exige cualidades marineras, ¿no? Y como cualquier regata oceánica, que se hace además en solitario, también pide un conocimiento exhaustivo del barco. ¿Cómo se ha comportado tu Peter Pan? Vamos al detalle, si te parece. Bueno, en principio yo no me conocía muy bien el barco, de hecho había navegado muy poco con él cuando salí de Lagos para hacer la calificación hasta Lanzarote, que eran 700 millas, y ahí realmente lo pasé tan mal que incluso decidí, o casi decidí que no iba a hacer la Transat porque no me conocía el barco, porque era un barco muy raro, nada que ver con el Mini, nada, y además no entendía el barco en sí, usaba el piloto de viento, no me funcionaba, pero tuve la suerte de que tuve el apoyo de una amiga que me dijo, Pilar, milla, no te Ujú. preocupes, vete haciendo, Claro. vete preguntando. La verdad es que le hice caso y me ayudó un montón a entender que debía estar en ese momento preocupándome por el problema que tenía y si el problema no lo podía solucionar, pues que lo pasase por alto, ¿no? O sea, lo saltara. Y eso Ya. me permitió estar en ese momento enfocada, preparada y hacer como una lista de preferencias, qué es lo más importante a lo menos importante. O sea, algo urgente evidentemente va por delante. Y eso me permitió, pues, poco a poco ir conociendo el barco. Y el barco lo conoces a base de navegar con él. ¿Por qué? Porque pones una vela y luego dices, bueno, voy a probar con otra. Y cuando pruebas la otra vela ves que el barco va más rápido, y cuando pones los pesos delante ves que el barco va de una manera o va de otra. Cuando te mueves tú de un sitio para otro es como un vela ligera, todo cambia, la velocidad también cambia. Y eso me enseñó que era el barco este en sí es un barco relativamente sensible a todos los cambios y que debía trabajar por ahí. Y eso pues, Ujú. me ayudó a entenderlo y a mejorar hasta el final, que al final pude mantenerme con Renault en la Sí. segunda posición. Hablamos del barco, un Mini 580. No es un barco que parezca ofrecer grandes comodidades a bordo. Pilar, ¿cuáles son sus cualidades marineras? Cualidades, tiene una muy grande, Jorge, muy grande, que lo aguanta Sí, todo. ya, Es más fuerte que de, nada. de Yo lo que creo que es un parece, ¿no? Sí. barco muy bien hecho. Quizá cuando lo ves dices, caramba, qué barco más raro, ¿no? Parece un Optimus con cabina, porque es muy plano de abajo. Sin Sí, es extraño embargo, el diseño, sí. sí, de diseño, sí. Sin embargo, Sí, cuando sí. navegas con él, te das cuenta que es un barco que le pones todo el trapo que tienes y lo aguanta. Te aguantas Ujú. tú y lo aguanta. El tema es que aguantes tú, que aguantes las inercias en las popas, que aguantes la escorada en la ceñida, que aunque parece que vas muy escorado, es la manera de que el barco pues aguante lo máximo posible, haga la máxima velocidad posible. ¿Cómo lo sabes? Pues por la experiencia, porque has probado Ya. poner el peso aquí, la vela allí, y te das cuenta de que así es que cuando el barco tiene mejor rendimiento. Y yo no es que hable con el barco, que supongo que es la pregunta que hemos intentado hacer antes,
no es que hable con el barco físicamente, pero mentalmente sí. Pero es una relación de, bueno, te pongo una vela a ver qué tal navegas ahora, ¿no? Es como sentir el barco. Yo el barco, más que hablarle, lo siento. Siento que navega cómodo, siento que pasa bien la ola, siento que no. Yo navego así con los barcos, sentirlos, me gusta sentirlos. Oye, para una regata de estas características, como la Mini Globe Race, ¿qué requisitos se exigen para participar en ella? ¿Recibís algún tipo de formación previa? ¿Hay que presentar unos números antes de tomar la salida? Bueno, lo que te exigen es pasar todos los cursos de la ISAF, de la Federación Internacional de Vela, los cursos de Sí. seguridad, también el curso de primeros auxilios, el avanzado, y después un mínimo de millas navegadas. Creo que eran, no me acuerdo exactamente, Jorge, ahora mismo, que son 4.000 millas navegadas en el barco. Como mínimo tantas millas navegadas en el barco y otras tantas millas de experiencia. No me acuerdo exactamente de los números, pero va por ahí. Como en todas estas regatas oceánicas, lo más importante a bordo es la seguridad. Ya, sin duda. Cada navegante oceánico tiene sus cualidades y cada uno tiene sus propias motivaciones, ¿no? Ya hemos dicho que para ti y como para la gran mayoría de quienes os dedicáis a este tipo de regatas, dar la vuelta al mundo es un sueño, ¿no? Pero ¿qué te atrae a ti, concretamente, Pilar, de una regata oceánica de vuelta al mundo? ¿Qué es lo que más te gusta de este tipo de regatas? Estar conmigo. Sí, ¿eh? Estar conmigo para mí es lo mejor, porque te das cuenta de cómo eres, eh, intentas cambiarte, mejorarte y, bueno, hacer una mejor versión de ti misma, ¿no? Yo creo que no soy la misma Pilar ahora mismo que la de hace un año, sino que he tenido una experiencia fuerte y eso ha hecho que, bueno, que también con la voluntad pues quizá haya cambiado como persona, ¿no? Caray. Evidentemente, como Ujú. navegante también he aprendido un montón, pero la experiencia personal creo que para mí es prima respecto a la experiencia material que es la regata en sí. Los modelos meteorológicos, Pilar, que debéis leer, el conocimiento del barco, al que ya nos hemos referido, e incluso la estiva a bordo de un barco que no llega a los 6 metros, tienen que ser auténticos desafíos, ¿no? En una regata de estas características. Bueno, a ver, lo de aprender a navegar con el barco, yo creo que es como siempre, ¿no? Yo cuando empecé con la clase, por ejemplo, First Class, Sí, al principio me acuerdo que íbamos muy atrás, porque no conocíamos el barco y a medida que íbamos haciendo regatas, nos íbamos posicionando más adelante, hasta que al final incluso pues teníamos podiums, ¿no? Quedamos cuartas de Cataluña durante 3 o 4 años, ahora no me acuerdo. Pero me refiero a eso, que el conocimiento viene con la experiencia, ¿no? La experiencia, no solo la experiencia tuya que hayas tenido como navegante, sino la experiencia con el barco en concreto, de conocértelo y ver cómo es, ¿no? Es como cuando tienes una pareja, pues tienes que conocer a la pareja, estarte con ella y aprender sus partes buenas y sus partes malas y aprovecharlo todo, pues en lo posible de alguna manera, ¿no? Pues es un ujú, poco lo mismo, ¿no? Yo creo que es fundamental haber navegado con el barco, pues cuantas más millas, pues mejor. Y en cuanto al sistema meteorológico, pues por suerte finalmente nos permitieron tener Starlink, con lo que podías descargarte cada día pues la información meteorológica y de ahí pues podías definir tu táctica, ¿no? Yo quizá al principio de la etapa yo decidía mi estrategia a nivel general, pero con la información actualizada del día a día, pues yo decidía mi táctica y eso es lo que hacía que quizá podía pillarle unas cuantas millas al de delante y sí, apartarme del de detrás. ujú. Porque son barcos Bueno, iguales, Jorge. La gracia es que son ya. barcos muy parecidos, que corremos más o menos igual, y la gran diferencia es el skipper, el navegante, ¿no? Y la Ujú. gracia, y yo creo que la táctica es una gran baza para poder quitar esas millas. Es uno de los grandes alicientes, ¿no? De este tipo de regatas, ¿no? Que al final te estás peleando con otros regatistas que están en las mismas condiciones que tú, tienen el mismo barco y, bueno, cada uno es verdad que lee los modelos meteorológicos de una manera, pero al final la máquina es la misma, ¿no? Sí. Y es con lo que hay que trabajar. Por ejemplo, yo en mi caso, cuando leo un modelo meteorológico, pues voy estudiando cuál modelo me gusta más y hasta que finalmente, con la experiencia, me doy cuenta de que hay un modelo en concreto
que es el que más se cumple en este océano. Pues utilizo ese modelo, por ejemplo, en el Atlántico, ¿no? El modelo europeo es el que más cumplía. No que fuera exacto, pero quizás más acurado. Y a partir de ahí lo que hacía era, bueno, yo estoy aquí y en 3 días, ¿dónde quiero estar, no? Y en función de esos 3 días yo montaba mi táctica y yo trabajo así. A medida que pasaba el tiempo, conocías mejor tu barco. ¿Algún punto débil? ¿Alguna avería recurrente que te preocupase especialmente a lo largo de la regata, Pilar? Bueno, creo que las velas, ¿no? Porque son 24.000 millas de la vuelta al mundo por el Ecuador, donde siempre hay sol, o generalmente siempre hay sol. Eso hace que las velas estén cansadas, quemadas. Yo lo que hacía antes de que se me rompieran era, pues cuando paraban en alguna etapa grande, era recoser sobre todo las partes de los puños, que es donde más se deshacían las velas, el hilo de las velas, para que me durasen. Porque sabía que a la larga eso afectaría. De hecho, he visto compañeros míos que han tenido que pagar el precio de coger la vela y romperse en el momento por no haberla cuidado pues durante la regata. Pero bueno, eso forma parte del cansancio, ¿no? De la fatiga del material. Vientos, corrientes, encalmadas, arrecifes, todo ello repartido por 3 grandes océanos, ¿no? El Atlántico, Pacífico, el Índico, mares locales también y zonas muy concretas de especial atención y con sus propias características, ¿no? En cada etapa teníais un poco de todo. ¿Cómo planificabas tú las etapas, Pilar? Bueno, yo tuve una visión general de lo que es cada océano, el Pacífico, Índico, Atlántico Norte y Atlántico Sur, que yo los diferencio, para conocerme un poquito el barco, cómo es la mar allí, la meteorología general. Me miré también los pilot charts para saber qué me encontraría. Y al final, pues lo que haces es buscar referencias pues un poco más activas, más recientes, y mirarte mucho la meteo pues durante esos 2 semanas, 3, una semana que tienes por delante, para ver la tendencia de la meteo, ¿no? Es como en la Vendée Globe tienen un display, una pantalla que va diciendo pues la tendencia en ese momento del viento, ¿no? Si hay menos viento, si hay más viento, si cambia de dirección. Pues eso yo no puedo hacerlo porque no tengo a bordo anemómetro, pero sí puedo hacerlo de una forma más mental, porque cada día observo la meteorología de esa zona. Y, por ejemplo, cuando salí de Brasil y me fui para el Caribe, para Antigua, me estuve dando cuenta de que tendríamos al principio muy poco viento, luego viento del nordeste y luego el viento se iría hacia el este. Esa es la teoría, y luego cuando estás ahí navegando te das cuenta que ese viento de la última semana del este no es realmente del este, sino que es un noreste-este. Entonces es más noreste que este y ya te ha roto toda la estrategia que tenías pensada. Claro. Y en ese momento has de cambiar rápidamente la táctica porque no puedes esperar más días a que te aparezca porque estás dando cuenta de que no aparece. Yo creo que es muy importante el poder observar ahora mismo lo que tengo con la previsión que me ha dado para saber si estás por delante de la previsión o estás por detrás de la previsión. Y entonces hay que navegar así. No sé si me he explicado. Sí, sí. Sí. Oye, ¿y hubo algún paso especialmente preocupante que te preocupase? Porque entre los navegantes existe a veces la discusión, ¿no?, entre Cabo de Hornos o Cabo de Buena Esperanza. Quizá el más mítico, por todos conocidos, es el Cabo de Hornos, efectivamente, pero el Cabo de Buena Esperanza no es moco de pavo. Yo no sé si fue este paso uno de los que más te preocupó, quizá el norte de Australia, en fin. No. El que más me preocupó fue el Buena Esperanza. Que Buena Esperanza antiguamente se llamaba el Cabo de las Tormentas. Y de hecho es así. Las tormentas pasan cada 3 días, solo tienes ventanas de 2 días y medio para hacer un pequeño salto de un puerto a otro puerto. Y yo creo, Jorge, es un poco raro, pero y para mí me chocó, pero fue así. Yo pensaba que mi punto fuerte era la mente. Y sin embargo, pues la verdad es que empecé a tener problemas empecé a preocuparme pensando de que las corrientes eran fuertes, las tormentas eran fuertes, hasta incluso cuando estaba, no me acuerdo, pero a no muchas millas de Durban,
y había de meterme en el chorro de corrientes. Pensaba, todo el mundo me había dicho, cuidado, que son muy fuertes, que te vas a pasar de puerto, que hay un microclima allí. La verdad es que tanta información por WhatsApp que te envía la gente, que tampoco la pides, pero que la gente te la envía, yo creo que eso un poco me puso en plan negativo. Sí, te saturaba la información, ¿no? Y tanto sí, dato. Aparte de que me saturaba, era como, me estaban dando mucha información negativa y digo, ostras, pero ¿por qué? Ya. Pues qué mal lo pasaré, ¿no? Y un poco me dejé influenciar por todo eso, y la verdad es que muy bien no lo pasé cuando llegué a Durban, pero bueno, una vez llegado a Durban me di cuenta de que no he sido tan duro como la gente me predecía, y al final dije, ¿sabes qué? Voy a borrar lo que la gente me dice y voy a poner una mente en blanco pensando, yo voy a crear mi estrategia y mi táctica y ya veremos qué pasa. No voy a dejar influenciarme tanto con la información de otra gente. Compromiso, trabajo y la constancia en perseguir un sueño que ha terminado por materializarse, el de dar la vuelta al mundo navegando en solitario. Con experiencia en clase mini y regatas oceánicas, Pilar Pasanau nos contó pues muchas cosas que podrás conocer en A Son de Mar, el podcast, el canal de YouTube que grabamos a bordo de la Aruna. Y que además en este caso proyectamos pues algunas de las espectaculares imágenes que ha dejado una regata como la Mini Globe Race. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. I heard a ringing bell this morning, and it woke me from a dream. And in that dream I heard a warning, saying leave the rest, take only what you need. So keep on singing to those who listen, 'cause you can make it on your own. Time goes slowly, the world gets lonely, when you got no one on your side. You gotta love one another, sister and brother, 'cause you only got one ride. Se acerca el mes de junio, un mes especialmente intenso, sobre todo para quienes tienen la responsabilidad de que todo salga bien, y emocionante para los participantes en la 11ª edición del Camino a Vela. Iniciativa que surgió como la forma de recuperar la manera de peregrinar que ya se dio en la Edad Media y que desde hace unos años retorna gracias a la implicación y trabajo de, entre otras personas, Patricia Alcubilla, que es la coordinadora de esta travesía a vela que cada año atrae a más navegantes. La tenemos al teléfono y ya la saludamos. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acogernos en tu barco. Gracias a ti por la visita y por organizar una nueva edición del Camino a Vela, un evento que se consolida trayendo cada año pues a más participantes, ¿no? ¿Cómo pinta la presente edición? Pues muy bien, la verdad, el año pasado tuvimos la 10ª edición, que bueno, fue una apoteosis de asistencia, la verdad estaba todo el mundo con muchas ganas de celebración. Este año seremos algún barco menos y esperamos, bueno, con mucha ilusión, de nuevo barcos participantes franceses y de toda la cornisa del norte española. Qué bien. Por lo que hemos podido consultar, el peregrinaje para visitar al apóstol Santiago por mar ya se hizo durante los siglos XII al XIV, ¿no? Cuando la Guerra de los 100 años hacía peligroso hacer esto por tierra. ¿Cómo surge la idea, Patricia? ¿Como una forma de recuperar una tradición, de consolidar una travesía a vela que atraiga navegantes, de lograr un evento festivo y cultural con la mar como marco de operaciones? ¿Quizás una mezcla de todo? Cuéntanos.
Efectivamente es una mezcla de todo, ¿no? Nos inspiramos un poquito en aquellos peregrinos que, como tú bien decías, bueno, evitaban un poco el ir por tierra por la peligrosidad. Fíjate, ir por mar era más menos peligroso, ¿verdad? Sí. Y se embarcaban en barcos de mercancías para llegar pues a nuestras costas, en concreto muchos a la costa gallega, a Ferrol, y de ahí surgió el camino inglés desde Ferrol hasta Santiago, en una de las múltiples opciones que tenemos de llegar hasta allí, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente nuestra idea fue rescatar un poco ese momento histórico con el cual conseguimos pues avalar que el camino de Santiago a Vela tenía mucho sentido hacerlo por mar, y conseguimos también que la Catedral de Santiago pues dijera que sí a nuestra petición de incluirlo en la credencial del peregrino como una forma oficial de hacer el Camino de Santiago a Vela. Es oficial desde hace 10 años gracias a North Marinas, a nuestra asociación, y bueno, pues el mínimo que hay que hacer son 100 millas náuticas y después caminar desde el puerto al que llegas hasta Santiago. Qué bueno. Otra de las facetas, por supuesto, es pues dar a conocer todas las localidades por las que pasamos en el norte de España, dar a conocer su gastronomía, su cultura, sus gentes, y es algo de lo que especialmente nos enorgullecemos, ¿no? De que se creen esos vínculos entre pueblos y entre tripulantes. Sí, es verdad, de eso te quería hablar, porque no hay que olvidar, efectivamente, la implicación de municipios y localidades, 36 nada menos, que se vuelcan en la recepción y despedida de barcos y tripulaciones, ¿no? Entiendo. Efectivamente. Ellos nos ayudan a organizar todas esas actividades que tenemos al llegar a puertos, ¿no? La travesía consiste, pues no únicamente en navegar y en hacer esta peregrinación, sino también en llegar a puerto, en conocer, en hacer visitas culturales, eventos gastronómicos, pues conocer la música de cada lugar. Eso es lo que hace también un poquito, pues, interesante esta travesía en grupo y en flotilla. Ya lo creo. La Rochelle, Santiago de Compostela, arribando a puertos del País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. No sé si hay alguna tripulación extranjera. Sí. Tenemos en esta ocasión 4 o 5 barcos franceses que salen desde La Rochelle. Hay un barco también español que sube a La Rochelle, que siempre nos agradecen mucho las autoridades portuarias y los representantes del puerto de La Rochelle el que subamos, ¿no? Porque como que siempre se navega hacia el sur, pues en este caso intentamos que también la flota española suba y conozca ese puerto, que es una maravilla, y luego pueda ir siendo anfitrión del resto de los puertos, ¿no? Sí. Oye, Patricia, ¿y todos los participantes salen de La Rochelle o se van incorporando pues a medida que digamos la flota va avanzando? Alguno habrá, ¿no? Se van incorporando, efectivamente. Ajá. Hay gente que sale desde Hondarribia. Este año tenemos alguno que sale desde Avilés, desde Ribadeo también, son unos cuantos. Y bueno, un último puñado de barcos se nos une también en la mancomunidad de Barbanza-Arousa para llegar a la mancomunidad del Salnés, a Villa García de Arousa. Estamos hablando del Camino a Vela, más de 20 días de travesía, 16 etapas del 5 al 27 de junio. ¿Qué experiencia en navegación hay que tener para poder participar en el camino? Nuestros participantes, la mayoría son los propietarios de los barcos, de los veleros, que hay que hacerlo en velero. Sí. Y entonces tienen bastante capacidad de navegación, la verdad. Pues hay momentos en los que, por ejemplo, tenemos que pasar el Golfo de Vizcaya, que es uno de los hitos, ¿no?, de la travesía. En esa etapa vamos desde La Rochelle hasta Hondarribia, y ahí están muchos muy contentos de hacerlo en grupo con nosotros. Saben que estamos en todo momento pues pendientes, ¿no? Hay check-up de seguridad cada X horas, estamos en contacto constante con las autoridades de salvamento marítimo, etcétera. Entonces, bueno, digamos que ayuda al que no es tan experto a sentirse seguro en las etapas. Claro que sí, porque se navega en conserva en un ambiente de camaradería, ¿no?, que invita pues eso a la cooperación y ayuda mutua, ¿no? Efectivamente, y de hecho, bueno, ha habido ocasiones en las que ha habido pequeños fallos de motor. Por suerte, hasta ahora nunca hemos tenido ningún accidente grave, pero bueno, pues hay un fallo de motor y ha sido
en ocasiones otro de los participantes el que ha podido pues ayudar a esa embarcación hasta que ha llegado salvamento marítimo, etcétera, ¿no? Se crea un ambiente que de verdad es, bueno, como en el Camino de Santiago por tierra, ¿no? Por una parte, y por otra parte pues la clásica camaradería y ayuda constante que se respira entre la gente de mar, que es uno de los grandes valores de esta travesía. Claro que sí, tripulaciones de todo tipo, de lo más variado, y no sé si barcos de todo tipo también, no sé, por poner dimensiones, barcos que podemos encontrar, barcos de 15 metros a 8, por decir algo. Sí, muy bien, sí, efectivamente. El más pequeño que hemos tenido ha sido de 8, efectivamente, y el más grande, bueno, 16 metros de eslora, así que hemos llegado. Claro, tenemos que exigir un mínimo de nudos de navegación para poder llegar a estos eventos que te estaba comentando, ¿no? Pues a los concursos de cocina, a los concursos de fotografía, etcétera. A veces hacemos también workshops de seguridad, por ejemplo, en colaboración con Cancomar en Avilés. Y bueno, pues estamos muy, muy contentos de dar cabida a todo ese amplio margen de esloras, ¿no? Que, bueno, pues van un poquito ayudándose y acompañándose. Si bien, mira, yo la primera vez que hice esta travesía me hizo mucha gracia porque me dijeron, yo decía, no, pero esto no es una regata, no, no tenéis que llegar los primeros, no, aquí en cuanto hay 2 barcos en el agua, esto es una regata. y bueno, pero ahí, bueno, es gracioso verlos, siempre los típicos piques, pero pues siempre con buena onda. Sí. Imagino que el que está acostumbrado a participar en regatas es competitivo hasta en el camino a vela, ¿no? Eso... Sí, caza un poco más. ¿En cuántas ediciones has participado tú, Patricia? ¿Cuántas ediciones has navegado a vela? Pues esta va a ser mi 8ª edición. Muy bien. Sí. Bueno, engancha. Sí, hombre, claro que engancha, sobre todo por lo que estamos comentando, ¿no? Por el ambiente que se fomenta y porque el ir saltando de puerto en puerto te va haciendo conocer otras realidades, ¿no? Y vínculos con otras poblaciones costeras que de otra manera, pues a lo mejor tú no haces, ¿no? De motu propio, digamos. Claro. Es atreverse, también era uno de los objetivos de esta iniciativa, ¿no? El mover un poco la flota en España, en el norte, que somos pues muy de, salgo un poquito fuera del puerto, me quedo a tomar algo y no se atreven, ¿no? A mover el barco un poquito más allá, y es muy interesante lo que se ve, pues pasar cabos como Ortegal, como Machichaco, es algo como muy emblemático que cuando lo han hecho, pues se ve el orgullo, ¿no? De los capitanes, de las tripulaciones, al haberlo hecho en ocasiones, en circunstancias de hasta 30 nudos, y bueno, llegan exhaustos pero muy contentos de haberlo hecho, y bueno, pues repiten. Entre tú y yo, Patricia, es difícil amarrar en la plaza del Obradoiro, eso ya lo sabemos. ¿Cuál es el último puerto al que se arriba y a partir de ese momento cómo se completa la peregrinación? Pues llegamos a Villagarcía de Arousa en nuestra última peregrinación y después subimos hasta Padrón por la ría de Arousa, que es una maravilla, emulando la traslatio, ¿no? Pues como, según la leyenda, como entraron los restos del apóstol Santiago en una barca de pedra hasta Pedrón, hasta Padrón, que es donde amarraron la barca. Qué bueno. Y después de ahí caminamos hasta Santiago. El último día, el 27 de junio, caminamos hasta Santiago, entramos en la catedral. Casi siempre hemos tenido suerte y hemos visto el Botafumeiro en marcha. O sea que, bueno, es muy emocionante realmente llegar a la plaza todos juntos después de todos los días de alegrías y a veces sufrimientos un poquito, ¿no? Que estamos en el norte, entonces bueno, pues llegamos con mucha emoción y con muchas lágrimas y lloros y risas y baile. Qué bueno, muy bonito. Claro, es bueno, no deja de ser un peregrinaje, ¿no? Con todo lo que ello implica. Claro. Sí, hay mucha gente que dice, no, pero eso no eso es muy fácil. No, que también se llega con mucho cansancio, con muchas ampollas en las manos en vez de los pies. En ocasiones hacemos 4 o 5 días de descanso, en este caso en Hondarribia, en Gijón, en Avilés y en Muros, y un poquito para el habituallamiento y para que también pues se pueda coger un poquito fuerza, relajarse, organizarse y poder seguir adelante con ganas.
Muy bien. En verano los vientos predominantes en la costa cantábrica suelen ser nordestes, ¿no? Justo en medio de la travesía, además, entra el verano de forma oficial. ¿Suelen cumplirse las condiciones y así aprovecháis el viento importantes o no siempre se dan estas condiciones? El año pasado tuvimos mucha suerte, vamos a decirlo así. Tenemos unas fotos preciosas con todas las velas abiertas, con los speeds. Muy contentos. A ver este año cómo se da. Yo estoy dándolo todo para que se cumplan todas las condiciones. Que el apóstol ayude, ¿no? Algo. Que ponga un poco de su parte, el apóstol. Exactamente. Muy bien. ¿Cuántos barcos hay inscritos hasta el momento? Tenemos 12 hasta el momento, o sea, quedan 2 o 3 plazas todavía. Y de eso también, mira, ya que me das la posibilidad, animo a los oyentes de A Son de Mar, porque tenemos un descuento del 40% hasta justo dentro de un mes, hasta el 14 de abril. Pero bueno, si nos dicen que son oyentes de A Son de Mar, les prolongaríamos ese descuento del 40% hasta finales de abril. Muy qué bien, pues desde ¿vale? aquí... Que sería ya el cierre absoluto. Sí, animamos desde aquí, por supuesto, a los oyentes que estén escuchando esta entrevista y que en algún momento, porque seguro que conocen el Camino a Vela, hayan pensado en la posibilidad de poder realizarlo. Estamos a tiempo de inscribirnos, por tanto. Estamos a tiempo, un par de semanitas quedan todavía. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Entrar en vuestra web? ¿A través de qué pues sí, cauce lo podemos hacer? La web es elcaminoavela.com. Y ahí, bueno, tenéis toda la información, información sobre los itinerarios, sobre las tarifas, sobre qué está incluido y qué no. Muchas fotos y muchos vídeos de las anteriores ediciones para que os entre el gusanillo, digamos. Sí. Y después hay una pestaña de participa y ahí os podéis poner en contacto con nosotros directamente o escribiéndonos también al email que es navegalcamino@gmail.com. Navegalcamino. Pues el que le haya dado vuelta a esto en algún momento, que se decida ya, porque todavía estamos a tiempo de inscribirnos en esta 11ª edición del Camino a Vela. Quien quiera navegar y gozar de una travesía junto a un nutrido grupo de navegantes que buscan el placer de compartir en un ambiente, ya hemos dicho, ¿no?, de camaradería y disfrute, ¿no? Este es el sitio, el Camino a Vela. Nada, con su coordinadora hemos hablado estos minutos, con Patricia Alcubilla, a quien agradecemos que haya reservado un poco de su tiempo para atendernos. Patricia, ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y nos vemos en el agua. Por supuesto. Tú estás invitado. Bueno, pues nada, eso ya me lo apunto. Ya me verás en el agua entonces. Un abrazo fuerte, que sea todo un éxito. Muchas gracias, un saludo. ¿Te gusta salir de la rutina aprendiendo a navegar? ¿Has pensado en hacerlo por el Cantábrico, la costa atlántica de Francia y el sur de Irlanda o Reino Unido? Náutica Puerto Gris te lo pone fácil. Suelta amarras y disfruta con nosotros tu charter por enclaves náuticos con siglos de tradición marinera. También puedes sacar tu título Somos Escuela Homologada. Travesías y expediciones a los lugares más cautivadores del norte de Europa, mientras aprendes o perfeccionas tus conocimientos. Traslados y asesoramiento náutico. Náutica Puerto Gris desde Santander. De navegantes para navegantes. Qué importante es la formación y estar en permanente actitud de adquirir conocimiento y nuevas destrezas en el complejo arte de navegar. Si tienes alguna carencia o te exiges un poco más o quieres dominar un determinado aspecto de las artes de marear, pues para eso están Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito. Fran Cabezos, bienvenido, muy buenas. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Oye, Náutica Puerto Gris va más allá y a la amplia oferta formativa que tenéis, tanto reglada como no reglada. Ahora incorporáis la colaboración con otros proyectos que nos ayudan también a ser mejores navegantes, ¿no? Hablamos de Navega Bayona, este es uno de ellos. ¿En qué consiste? Sí, bueno, pues como bien dices, nosotros siempre buscamos ampliar un poquito la perspectiva y los horizontes de navegación y tanto para ofrecerla a la gente como para nosotros también ampliarlo como empresa. Y en esta ocasión, pues desde Bayona, desde Vigo, desde Galicia, se recuperó por parte de la asociación Navega Bayona y con la gestión de Julio Verne Náutica un barco que todos conocemos, que es emblemático, que es la Peregrina, del que otrora fue patrón y que en paz descanse Javier Babé.
Y gracias a esa recuperación y por parte de Navega Bayona se ha podido montar o se está montando una escuela oceánica, una escuela de navegación oceánica muy, muy interesante y muy potente con la base de la Peregrina, de un barco de esas características. Y nosotros, primero desde la marca, desde Náutica Puerto Gris como colaboradores, y yo personal y profesionalmente me enorgullezco de poder decir que como tripulante de ese barco pues ofrecemos también los viajes y servicios que con ello nos traen. Como para no, la Peregrina, un barco con tanta tradición, historia y reputación marinera, ¿verdad? Sin duda alguna, es un fuerte legado lo que hay que defender con ello. Sí. Oye, la Peregrina, estamos hablando como escuela de navegación oceánica que en mayo, por cierto, hará el tornaviaje desde Puerto Rico, ¿no? Exactamente. Ahora este invierno ha estado operando y trabajando el barco allí en el Caribe, después de haber hecho en noviembre, diciembre el cruce desde Galicia, Canarias, Cabo Verde al Caribe, y ahora pues nos la traeremos de vuelta en mayo. Saldremos a finales de abril desde Puerto Rico hacia las Azores, hacia San Miguel, desde donde ya saltaremos desde San Miguel, Azores, a Bayona, Galicia, para preparar el barco para el verano y primeramente tenemos ahí la oportunidad para aquellos que lo deseen de saltar, de hacer el cruce, en este caso de tornaviaje, que es un cruce muy técnico y muy bonito también, no es el tradicional hacia el Caribe, sino que vamos por el norte del anticiclón, vamos también correspondiendo a cómo cambia la meteorología en estos meses. Y luego ya, una vez esté el barco en Galicia, pues esperamos en verano tener más travesías y más navegaciones previstas principalmente pues entre Galicia, Madeira, Azores, hasta preparar en invierno, si todo sale bien, la vuelta del barco hacia Caribe. Estamos hablando de travesías que van mucho más allá de viajes, bueno, no me atrevo a decir de placer, porque son viajes formativos, ¿no? Donde se navega a estima, en fin, tienen un alto contenido formativo. Exactamente, el perfil de estas travesías es para aquellos que ya se han iniciado en el mundo de la navegación, que de verdad han descubierto que la náutica y el mar les llama más allá de fondear al lado de la playa, que les llama la navegación, les llama la travesía y quieren adentrarse un poquito más en lo que es el mundo del mar y de la navegación. Entonces, efectivamente, estas travesías tienen una implicación, es decir, el perfil del tripulante, del navegante que buscamos es alguien implicado que quiera no pasearse, sino ser parte del barco, parte de la tripulación, parte de lo que todo ello implica, con lo cual ya no solamente participará de las guardias y de la vida a bordo, sino que tiene la oportunidad de que podamos practicar técnicas avanzadas de navegación. Es una plataforma estupenda para poder enseñar, y lo digo desde la parte de instructor, para poder enseñar navegación astronómica, cosa que trabajamos muchísimo con los tripulantes y con los alumnos a bordo. Y, por supuesto, es una plataforma estupenda para poder hacer un mile building, o sea, para poder adquirir esas millas y esa experiencia práctica real que muchas veces, pues, en otras circunstancias, pues carecemos de esas posibilidades o que no nos ofrece de la misma manera hacer alguna navegación costera. Yeah. Sí que es verdad que perdemos un poco la planificación, digamos, de puerto a puerto, pero sí que ganas muchísimo en cuanto a cómo proyectar un viaje largo, cómo proyectar lo que es la vida a bordo, 1, 2, 3 semanas a bordo. Es una oportunidad, creo que muy buena para aquellos que busquen ese perfil técnico, ese perfil avanzado. Y ya para terminar, Fran, ¿qué otros proyectos de futuro nos aguardan a bordo de la Peregrina? Pues como decía, aparte de todo lo que es la Macaronesia, todo lo que es Madeira, Azores e Islas Atlánticas en torno a la península y estos archipiélagos, pues de nuevo, por supuesto, habrán viajes. Yo espero que hayan viajes al norte de Europa alguna vez, pero sobre todo este barco es el puente perfecto para las transoceánicas Europa-América. Es decir, volver al Caribe, tener el cruce de ida a Caribe en invierno y la vuelta, como vamos a hacer ahora, en primavera-verano, la posibilidad de ver el Caribe y de descubrirlo desde Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas, Bermuda, etcétera, una vez los meses que está el barco ahí operando,
y luego descubrir toda la parte europea cuando está el barco aquí. Pero siempre pensando en esa perspectiva de largo recorrido y de tecnificación y de mejora para el navegante. Vaya pintaza. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, dos entidades que nos ayudan a ser mejores navegantes. Fran Cabezos, gracias por acompañarnos y hasta otro capítulo. A vosotros, buen día. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, experiencias náuticas. Suelta amarras con nosotros, charters exclusivos, nos adaptamos a tus necesidades. Nuestros barcos te ofrecerán la seguridad y confortabilidad que buscas. Consulta nuestros servicios en nuestras web nauticapuertogris.com y sailingindómito.es. Visita nuestros perfiles en Facebook e Instagram y haz tuyas nuestras aventuras. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, profesionalidad, experiencia y ganas de compartir. Tiempo de libros. El tiempo que reservamos a la lectura nos lleva a Librería Robinson para conocer de cerca las novedades editoriales en torno a la náutica. Narrativa, libros técnicos, derroteros, publicaciones ilustradas. Bueno, para hoy, navegar es necesario, y tanto. Ese es el título del libro que hoy conocemos al detalle con Juan Melgar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Pues, como siempre, encantado de colaborar con tu magnífico podcast. Muy bien, pues muchas gracias por las flores. El título de hoy, Navegar es necesario. Este título, que podría pasar por un buen consejo de autoayuda, digamos, ¿no? Es el de un libro que no sabría definir muy bien. Juan, cuéntanos, ¿de qué se trata? A ver, este libro es una recopilación de las columnas que escribe el autor, Miguel Félix Chicón Rodríguez, ¿sí?, en La Gaceta Náutica. La Gaceta Náutica es un periódico mensual que se publica en Mallorca, en Palma, que es, trata sobre todo temas de actualidad náutica, sobre todo de las islas. Y entonces el autor tiene ahí una columna, y esto es una recopilación de esas columnas a lo largo de varios años. Y bueno, él es un hombre de la mar. Él tiene un currículum de toda una vida dedicada a la navegación y a los barcos y a mi relación con la mar. O sea, es capitán de la marina mercante, ha navegado en petroleros durante un montón de años, alférez de fragata de la Armada. Caray. También ha estado en el mundo de buques de pasaje, y sobre todo ha sido jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Salvamento Marítimo en Palma desde el año 96 hasta 2022. O sea que se las ha visto todas. Pues sí, es un navegante de cuerpo entero, ¿eh? Conoce bien la navegación y la náutica profesional desde muy diferentes ámbitos. Sí. Y bueno, aparte de ser alguien que conoce el mundo de la mar, la verdad es que escribe fenomenal. El propio título, ¿no?, que es navegar es necesario, que es parte de esa frase que muchas veces hemos oído, que en latín, navigare necesse est, vivere non est necesse. Lo de navegar es necesario, vivir no es necesario. Eso que siempre se atribuye a su origen latino. Y partiendo de ahí un poco, por ejemplo, el libro empieza con una serie de artículos, de columnas que tiene sobre los diferentes vientos, los vientos del Mediterráneo. Y siempre, la verdad es que siempre además buscando el origen de las palabras. O sea, está muy bien en ese sentido, porque escarban en el origen latino o griego o de diferentes sitios, o cómo la misma palabra tiene sus diferentes acepciones en los diferentes sitios para dar nombre a lo mejor a un mismo viento, a un mismo tipo de viento. Luego también tienen varias columnas sobre términos marineros y su origen. Entonces el origen de las palabras y tiene un peso muy importante en su escritura. Ya. Luego tiene mucho también sobre la primera vuelta al mundo. La verdad, lo va contando diferentes sucesos de esta vuelta al mundo a lo largo de varios de los capítulos, y la verdad es que está muy bien contado. La lectura es que es fantástica, es fascinante. Sí. O sea, digamos que la cultura marítima y la comunidad que se crea en torno a ella de oficios, navegantes,
rutas y descubrimientos es la esencia de este libro, ¿no? Exacto, es la esencia de este libro y la verdad es que está muy bien tratado. Uno lo empieza a leer y no para. Yo creo que me habré ido leyendo de todas maneras a lo largo de los años las columnas, pero ahora lo vuelvo a leer y vuelvo a estar completamente absorbido por el libro. Sí. ¿De cuántas páginas estamos hablando? Pues es un libro te lo miro ahora mismo, 220 o por ahí. Bueno, es una extensión asumible, ¿no? Para que te puedas sentar y además ir leyéndolo con cierta calma, ¿no? Y tranquilidad. Y una vez que lo tienes entre manos y estás leyendo, dices, joder, menudo tocho, me estoy aquí. Vaya. No, que va, para nada, se lee fenomenal. No es fácil soltarlo. No es fácil soltarlo. Sí. Ya. Bueno, con el contenido que tiene este libro, imagino que por lo que nos has dicho de su autor, hay que tener un conocimiento extenso de lo que se habla, ¿no? Porque se tocan tantos aspectos. Pues sí, se nota que el autor, aparte de conocer el mundo de la mar, es una persona leída y con cultura. Porque el manejo de la información y de todo y de los hechos históricos es de alguien que con lecturas, o sea que eso en ese sentido está bien documentado, está bien armado, porque eso no siempre pasa. Ya. Pero en este caso sí, yo desde luego a mí me parece que es un libro de lectura amena, pero con sustancia. Sí. Hechos históricos que se rescatan en este libro, el origen etimológico de los vientos, por ejemplo, y algo que también puede resultar muy interesante, de hecho lo es hablar de la vida cotidiana, ¿no? En los galeones del Pacífico, porque eso yo creo que nos atrae a todos, cómo vivían los antiguos marinos, ¿no? En aquellos barcos. Sí, efectivamente, cuando ve uno, por ejemplo, podemos ver a veces que aparecen por los puertos las réplicas de estos, la réplica de la nao Victoria o si va uno a Huelva que puedes ver los naos del descubrimiento o eso el galeón Andalucía. Bueno, hay varios barcos, hay varias réplicas de esas épocas del siglo XVI que están por ahí y ves el tamaño y ves la cantidad de gente que se metían ahí y durante meses además y sin saber bien a dónde iban y la verdad es que dices, pues madre mía, y luego nos quejamos. Sí, nos parece imposible, ¿no? Que pudiesen llevar aquella vida tan dura. Tiene que haber personas como Miguel Félix Chicón que rescate del pasado todas esas esas vivencias, esa forma de vivir, ¿no? Que tenían antiguamente. Sí. Exacto, sí. Todo además con el conocimiento que te da toda una vida dedicada a la mar. Claro. Para poder escribir sobre estos temas. Y la verdad es que muy, muy bien. A mí me gusta mucho su estilo, me gusta mucho su forma de escribir y me alegro muchísimo de que haya publicado este libro porque la verdad es que es una aportación que realmente está aportando a lo que es nuestra cultura marítima y se está vendiendo bien además. O sea que el público lo ha recibido bien. Pues recordemos el título, Navegar es necesario, de Miguel Félix Chicón, para hacernos con este libro. Juan, o cualquiera de los otros libros con los que llenáis los estantes de Librería Robinson, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotros? Pues mira, hasta el mes de mayo de este año 2026 vamos a estar en la calle Santo Tomé, que es, si alguien quiere venir a hacer una última visita a donde estamos ahora, donde hemos estado en los últimos 13 años, pues puede venir. Ya a partir de eso, pues no sabemos exactamente la fecha, pero bueno, durante el mes de mayo en algún momento dado, o en junio ya, estaremos en la calle Julián Romea 3, también estaremos a principios de junio en la Feria del Libro de Madrid. Y el que no pueda, pues siempre tiene nuestra página web, nauticarobinson.com, o nos puede llamar por teléfono y pues estaremos encantados de aconsejar, de asesorar, de lo que el lector necesite. Bueno, pues démonos prisa porque cada vez queda menos para encontraros en la calle Santo Tomé, todo un clásico como es Librería Robinson, que pasará a partir del mes de mayo, de junio ya, a la calle Julián Romea. Gracias por ese dato, por darnos ese dato que nos lo apuntamos también. Juan, te esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Jorge. Estaré encantado de colaborar una vez más. Gracias a ti. Un abrazo. No.
A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. No nos cansaremos de repetir lo importante que es la seguridad. Navegar es cuidarnos, cuidar de la tripulación y del barco. Aún así, para las zonas de navegación 1, 2 y 3 es obligado, ya sabes, llevar a bordo balsas salvavidas. Y de eso vamos a hablar los próximos minutos. Tipos de balsas, elementos de los que consta, su uso correcto. Lo vamos a hacer con Roberto Bucetas, a quien una vez más le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Todos tenemos la idea, Roberto, de lo que es una balsa salvavidas, pero ¿cuál es el mecanismo por el que se inflan? ¿Todos los modelos funcionan igual? Sí, la balsa salvavidas podemos decir, como siempre se suele, que es una tienda de campaña canadiense hinchable, Ajá. podemos decir, ¿no? Sí. Esa balsa salvavidas viene alojada en un contenedor o una bolsa, de la homologación que tenga la balsa. ¿Y cómo se hincha? Pues se hincha con una botella o un cilindro que en su interior tiene alojado una mezcla de gases a presión comprimidos al objeto de poder hinchar esa balsa, suele ser CO2 y nitrógeno, lo que viene alojado en el cilindro. Uh-huh. Y eso va a ser lo que nos va a permitir inflar la balsa. Uh-huh. Y esa balsa, bueno, pues normalmente siempre se habla de dos tipos de arriados. Un arriado manual, en el caso nosotros tenemos que ir a lo que sería donde está alojada, dispuesta la balsa en el barco, en la cubierta del barco, y poder desprenderla del soporte, tirarla al agua, y a través de un mecanismo que es un cabo, que es una boza, que va unido a la botella, al gatillo de la botella de disparo, pues disparamos ese contenedor cuando está el contenedor en el agua, ¿no? Y quedaría unido la balsa hinchada pues en el costado del barco, unida al barco por la boza, por lo que sería la boza. Ese sería el proceso de hinchado de una balsa en proceso manual. ¿Arriado manual o automático? ¿Dependen de la zona de navegación para la que estemos habilitados? Sí, no, también podemos tener el arriado automático. El arriado automático es en el caso de que no nos dé tiempo por la circunstancia que se nos presente a bordo, la emergencia que se nos presenta a bordo, que no nos dé tiempo a hacer nosotros el arriado manual. Sí. La balsa debe desprenderse por sí sola. Está montada en un soporte con un desprendimiento hidrostático, con una zafa hidrostática, y esa zafa hidrostática lo que hace es, cuando el barco se hunde y no nos dio tiempo a ir a liberarla del soporte, esa zafa hidrostática la libera del soporte cuando se hunde el barco entre 1,5 y 4 metros de profundidad, son los que ponen las especificaciones de la zafa. Esa zafa liberaría la balsa, el contenedor de la balsa, del soporte, y ese contenedor quedaría flotando en la superficie. Y es cuando se pueden llegar a presentar dos supuestos, ¿no? Que el barco se hunda a una profundidad inferior a la longitud que tenga la boza. En ese supuesto, la balsa no se hincharía, el contenedor quedaría cerrado, flotando y unido al barco por la boza. O el segundo supuesto sería en el caso de que el barco se hundiera a una profundidad superior a la longitud que tuviera la boza. En ese caso, la propia boza, el propio barco, al hundirse, pues dispararía la botella, el cilindro de gas, y hincharía la balsa, y se rompería esa boza por lo que se denomina un enlace débil, ¿no? Y quedaría la balsa flotando en la superficie, y bueno, luego tendríamos que ir a nosotros acercarnos a ella, embarcar y todo lo que sería el procedimiento ya de embarque de una balsa. Roberto, y según la capacidad que tenga la balsa, para 4, 6, 8 personas, no sé, ¿aumenta su complejidad o el diseño está pensado pues para situaciones de emergencia y todas más o menos tienden a la simplificación? Bueno, podríamos decir que balsas podemos encontrarnos dos tipos de balsas básicamente. Para embarcaciones de recreo me estoy refiriendo. Sí. Podemos tener balsas con homologación SOLAS, que es la balsa que se exige a cualquier buque o barco profesional. También sirve perfectamente para barcos de recreo. Pero también para barcos de recreo nos permite la administración, la normativa nos permite llevar balsas ISO 9650. Dentro de esta normativa, de esta homologación, existen dos ISO 9651, que sería para navegación de altura, permitiría para las zonas 2 y 3, según la normativa española en estos momentos, sí. Y las balsas ISO 9652, que sería para navegaciones inferiores a 12 millas. Estamos pensando siempre en la obligatoriedad de la balsa, que decimos que es obligatorio llevar balsa en zona 3, zona 2 y zona 1. Bueno, la balsa no es porque la tengamos que llevar a bordo porque nos obliga a llevarla a bordo, es un equipo de salvamento, es un equipo de seguridad, y un barco que esté en zona 4 puede llevar perfectamente
una balsa, no, Ya. no solo oxígeno, pero la puede llevar. Ujú. Podría llevar una ISO 9652, ¿no? Que es para menos de 12 millas. Esas son las homologaciones que nos exigen, ¿no? Y después esas balsas, en función de la zona de navegación que vayan a realizar, pues tienen que llevar un paquete de emergencias solas. Existen 2 paquetes de emergencia. El paquete A, que es considerado de navegación de altura, que sería exigible para los barcos que naveguen en zona 1. Sí. Y el paquete B, que básicamente es el contenido, no tiene alimentos, no tiene comida, no tiene agua, sería para las zonas 2 y 3, el paquete de emergencias solas. Sí. Sería el contenido que tiene el interior de la balsa, que viene sellado, una especie de bolsa hermética, con todo ese paquete de supervivencia, ¿no? Eso sería un poco contenido de lo que puede tener una balsa. Ya. Oye, ¿y qué pruebas han de pasar las balsas salvavidas para que puedan comercializarse y cumplan con la homologación correspondiente? Sí, las balsas salvavidas les exige la normativa, les exige cumplir una serie de requisitos para poder ser homologadas. La verdad es que son muchos los requisitos que se les exigen, ¿no? Se pueden comentar algunos, así que son los que pueden ser más curiosos o más significativos, ¿no? Sí. El tiempo de hinchado, la prueba de hinchado, es decir, la balsa salvavidas tiene un tiempo máximo para poder hincharse, ¿no? En climas templados, podemos decir, en función de la temperatura que está indicando siempre de la temperatura ambiente, es un minuto de lo que tendría que tardar la balsa. Si las temperaturas son muy extremas, por debajo hasta los menos 30 grados centígrados, dice solas y ISO te los fija menos 15 grados centígrados, puede llegar a tardar como máximo 3 minutos. Es decir, las balsas tienen que hincharse rápido, no tiene que ser un proceso lento. Otras cuestiones un poco respecto a las pruebas de homologación puede ser la prueba de remolque. La balsa tiene que soportar que pueda ser remolcada en aguas tranquilas a una velocidad de hasta 3 nudos. Vale, es un requisito. Prueba de fondeo. Cuando se hace la homologación de la balsa, se comprueba que la balsa pueda estar 30 días fondeada y esa balsa puede restablecerse un poco la presión al día con el inflador que viene dentro del paquete de emergencia. La prueba de maniobrabilidad, tenemos que ser capaces de que la balsa podamos navegar con ella. Distancias cortas, hasta 25 metros, establece la norma, porque bueno, tendremos que recoger náufragos que estén alrededor de ese siniestro, de esa emergencia, de ese naufragio, ¿no? Pruebas de lo que puede ser la balsa se libera, ya habíamos comentado antes, entre 1,5 y 4 metros del soporte en la costa, en el arriado automático. La balsa soporta impactos, es decir, la balsa puede saltar encima de ella, un barco de recreo que tenga el motor, que tenga un fly, y te puedas tirar desde el fly en una situación apurada, puedes tirarte hasta unas alturas de 4,5 metros. Bueno, no es que sea obligatorio, pero si puedo descender a la balsa y embarcar directamente a la balsa, lo hago, pero bueno, también soporta esos impactos, ¿no? Ya. La prueba de caída, los contenedores soporta caídas, pero como máximo a una altura de 18 metros el contenedor al tirarlo al agua, en el arriado manual. El acceso, tiene que tener medios de acceso, tiene que tener unas bolsas estabilizadoras, tiene que tener ancla de capa. Existen muchos requisitos en cuanto a lo que sería las pruebas de homologación que debe pasar una balsa para estar homologada. Ya. Bueno, ya para terminar, por descontado, la habitabilidad en una balsa salvavidas, bueno, pues brilla por su ausencia, ¿no? Y compartir un espacio que pueda resultar frío y húmedo no siempre invita a la concordia. Una cosa es la calidad y los recursos con que cuente la balsa y otra muy diferente, los ánimos de quienes la ocupan. Roberto, ¿cómo actuar en caso de tener que utilizarla? ¿Hay algún protocolo al respecto? Bueno, hombre, de protocolo, por supuesto, hay que mantener un poco lo que es la calma, tiene que haber cierta disciplina dentro de lo que es la permanencia a bordo de una balsa de la vida. Es un espacio, bueno, bastante reducido. No vais a pensar que una balsa que sea 6 plazas, pues entran 6 personas. No entran ahí mucho más. Pero bueno, tiene que haber un poco, ser una persona que lidere un poco ese permanencia dentro de la balsa, siendo una cierta disciplina, pero teniendo también un poco de mano izquierda, saber llevar un poco, mantener el estado de ánimo de lo que sería la tripulación, porque bueno, vamos a tener que permanecer dentro de la balsa y vamos a tener que saber o ser conscientes de que
hecho todo el procedimiento y protocolos de lo que sería una situación de abandono de buque, hemos lanzado mensajes de socorro, radiobaliza, distress a través de equipos de comunicaciones, tenemos transpondedor, tenemos un montón de equipos a bordo que nos van a localizar al 100%. Ya. Las balsas salvavidas son esos elementos que llevamos a bordo que mejor no tener que utilizar, aunque nos veamos obligados a conocer su uso, como no puede ser de otra manera, ¿no? De eso hemos hablado estos minutos con Roberto Bucetas, a quien agradecemos, como siempre, su presencia en este podcast, y le emplazamos al siguiente capítulo. Hasta entonces, Roberto, un abrazo. Nada, gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Recuerda que la entrevista completa a Pilar Pasanau la podrás ver la próxima semana en nuestro canal de YouTube. ¿Y cómo te imaginas los personajes del relato de hoy? También podrás ponerles cara en A Son de Mar, el podcast. Suscríbete al canal y disfruta de este episodio en imágenes. También estamos en Instagram y Facebook y en la web www.podcastasondemar.com. Hasta dentro de 15 días, donde nos volvemos a escuchar. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.